up those gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bouncing the place. So we'll rock the UK and the United States, man, just make no mistake. Drop the bounce in the place. Open up those gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bouncing the place. So we'll rock the UK and the United States, man, just make no mistake. Drop the bass in your face. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Traje el Fiat acá al garage. Vamos a continuar con la carrocería del auto. Y bueno, lo que me había restado por hacer era ver un poco los zócalos. Lo que vamos a hacer es remover toda la pintura para ver si no está nada picado o algo así. Pensé que tenía unas picaduritas por acá. Eso es, lo voy a levantar todo eso con cepillo de acero, con disco flap. Y vamos a revisar los dos zócalos desde los dos lados. Vemos bien en qué condiciones se encuentra, reparamos todo lo que haya que reparar y después ya pintamos. Voy a poner la cámara a filmar y voy a empezar a trabajar. Muy bien, ya terminé de pasarle con el disco removedor este y se puede ver que acá está picado, bueno, acá está bastante grave y después tiene unas picaduritas por acá tiene otras. Vamos a estar arreglando eso. Acá está abollado, esto es de cuando se colocaba el gato ahí, seguramente se habrá abollado acá. Y también se puede ver que acá está abollado, no sé por qué. La cosa sería arreglar todas esas picaduras. Así que acá seguramente voy a estar cortando el pedazo de chapa y voy a poner un pedazo nuevo. Y esto también. Después veo acá si esto lo relleno nomás. Si no se sigue comiendo, porque si está todo oxidado por el lado de abajo, se va a seguir agrandando el agujero y vamos a tener que poner un pedazo de chapa nuevo. Vamos a arrancar por cortar esto y vamos a arreglar esto. Muy bien, la cosa está así. Está un poco más complicado de lo que yo me imaginé. Pensé que iba a ser ahí nomás. Así que bueno, está igual que el otro lado. ¿Se acuerdan de cuando restauré la otra esquina? Bueno, ahí ya le pasé la mecha. Acá todos los puntos de soldadura. Entonces ahora yo puedo levantar el guardabarro acá para poder trabajar más cómodo en la parte de acá abajo. Voy a poner algún taquito de madera, algo, cosa de que esto me quede abierto, así puedo empezar a trabajar ya acá abajo, cortar lo que está oxidado y poner pedazo de chapa nuevo. Cambio de planes. Lo que voy a hacer es, voy a cortar nomás toda la parte baja del zócalo, porque sí, se ve que está bastante picado y a medida que yo sueldo me doy cuenta que se va comiendo porque está todo oxidado por el lado de abajo, así que voy a cortar toda la parte baja. De paso así también, termino de limpiar bien lo que haya quedado de tierra que no pude limpiar bien cuando metí la aspiradora del lado adentro. Y de este lado también, nada, voy a cortar nomás toda la parte baja y vamos a tratar de hacer zócalo medio nuevo. Sí, muchos dirán por qué no agarro y no compro zócalo nuevo, pero la idea no era eso, no estaba dentro de mi presupuesto, así que voy a aprovechar que tengo ese pedazo de chapa que me regalaron y vamos a meterle con eso. Me había quedado sin memoria en el celu, así que bueno, fui a liberar la memoria. El último video fue hasta donde le estuve poniendo
desoxidante fosfatizante. Lo que hice después, bueno, esperé unos 10 minutos, como dicen las instrucciones. Después lo limpié con esta virulana, pasé todo por la superficie, por acá adentro también, así. Y bueno, después ahora ya le estuve pintando con convertidor de óxido a todas las partes internas acá del zócalo. Bueno, ahora resta ponerme a hacer el parche. Tengo que replicar acá. Bueno, como vieron, terminé de cortar un poco más grande acá esta parte. Voy a hacer entonces, replicar el pedazo que saqué acá, así hago un parche nuevo con chapa nueva. Bien, ahí ya hice el pedazo de zócalo. Lo que me costó hacer esto sin plegadora, así que a los martillazos nomás. Marqué con el disco de desbaste para poder hacer los plegados. La verdad que quedé bastante conforme, ya me estaba desilusionando, pero re bien me salió, quedó bien esto. Entonces lo que voy a hacer ahora es, esto va así presentado de esta forma, y yo lo que hice fue dejar un poco de chapa por encima. Entonces ahora, para que la soldadura sea lo más a tope posible, que estén bien cerca las líneas ahí entre las chapas, lo que yo voy a hacer es, así como está, voy a fijar esto y voy a marcar el contorno. Entonces después corto la chapa por acá y hago que la soldadura sea bien a tope. Entonces de esa forma se puede soldar rápido y prolijo. Así que re bien. Y bueno, después voy a agregar este pedazo que está acá, que no lo hice todo de una porque me iba a resultar muy complicado. Ya está casi listo. Ahora vamos a hacer una emprolijadita con masilla también seguramente. Bueno, y como vieron también terminé de restaurar acá la punta esta. Sí, no es muy prolijo, pero bueno, no importa.
Como sabemos, cerramos acá con el guardabarro, esto se pinta todo con subcarrocería y ni se nota. Y bueno, ya terminé, faltaría solamente este pedazo de acá. Y acá abajo lo que voy a estar haciendo es pasarle la mecha en unos cuantos lugares, así hago unos cuantos puntos de soldadura como para poder cerrar lo que es la parte de abajo. Y ahí sí, arrancamos masilla, wash primer, subcarrocería y ya estaríamos terminando con los zócalos. Cuesta bastante, hay que meterle con paciencia, así salen bien las cosas. Vamos a terminar. Bueno, y como siempre, desde que empecé, lo de la masilla es lo que más me cuesta, así que le voy a poner así bodoque y después me van a tener que matar lijando. No, estoy tomando tereré. Ah, bueno. Bueno, no era matarme tampoco, pero pasa que primero le doy con esto que tiene grano 60 la lija y para este no conseguí tan grueso, así que ahora le voy a estar dando con este que tiene 120. Calculo que con esto va a ir más fácil. Ahí ya terminé de aplicar la masilla y de lijar. Seguramente no es de lo más prolijo, pero bueno, yo estoy conforme. Ahora voy a pasar a arreglar esta esquinita acá del guardabarros. Para eso ya me preparé el parche, como siempre. Primero molde en cartón y después lo pasamos a la chapa. Voy a cortar y voy a soldar esto acá. Muy bien, ya terminé de reparar todo el guardabarro, el zócalo, así que ahora vamos a estar pintando. Ya le estuve limpiando bien acá con un trapo con thinner a todas las zonas, todo por acá. Le pasé a todo el zócalo y por acá adentro también. Estuve lijando también un poco todo con una lija 180. Lo que voy a hacer es aplicarle wash primer. O sea, ya que voy a preparar una vez, voy a pintar acá toda esta parte de acá abajo y acá donde se va a unir los dos labios del guardabarro. Pero la aplicación la voy a hacer con pincel nomás, total son partes que no son estéticamente visibles. Igual que acá abajo, si bien toda esta zona también estuve pelando acá la pintura para ver en qué estado estaba. Le voy a pasar una pasadita con el wash para que no se oxide nomás en el tiempo que no voy a estar trabajando. Y por supuesto después cerramos todo el guardabarro, hacemos los puntos de soldadura de nuevo y estaría. Parece como cuando pintas con huevo las tartas o las empanadas, esas cosas. Sí, porque también cocino. Y pinto las tartas, las empanadas, esas cosas.
con el otro lado, vamos a estar haciéndolo aquí. Vamos a limpiar bien toda la superficie por dentro con cepillo de acero, trapo con thinner. Luego vamos a estar atacando con este desoxidante, fosfatizante, convertidor de la línea de CO-Car. Luego vamos a estar pintando todo con convertidor de óxido, tanto acá la parte interna del zócalo como el parche que voy a realizar. Con este sintético de Full Paint 3 en 1, vamos a estar aplicándolo así nomás directamente con pincel. Y para la parte de afuera vamos a pintar primero con Wash Primer, que es un antióxido de la línea automotriz. Y por arriba de eso vamos a aplicar el Plus Car que es pintura de subcarrocería, especialmente para subcarrocería. Así nomás sin diluir nada, directamente con pincel. Como ya saben, todos estos productos de la mano de los muchachos de Pintura Misioneras, quienes me facilitan un montón la adquisición de este tipo de productos. Vayan a seguirlos a su cuenta en Instagram. Tienen las sucursales en Posadas, acá en Oberá y en El Dorado. Realizan envíos a toda la provincia. Cualquier consulta, asesoramiento técnico, pueden pasarse por su sitio web. Así que vamos a arrancar a trabajar. Hablo con la pollería ahí del 9 de julio. Sí, se confunde con la pollería, sí. Pero yo ahora levanto el tubo y me da siempre ocupado. No, está bien, el teléfono es así, abuelita, así funciona. Hace tú... Sí. Sí. Por eso yo pensé que estaba conectado con alguien. No, es así. Ah, bueno. For the shit that he pull, but it's as strange as the change some niggas go through when they lock down. They really can't hack it. Motherfucker like me handles a bit like a jack. Strap it on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother, and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in the A. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got to checking on him. Things happen, so I really wasn't wrecking on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder. And on the next flight thinking I might have to steal some. This we shit'll make a nigga wanna kill me. Gotta eat, step it on my feet, spread love, think it sweet, drink, kill, shot, gotta eat, step it on my feet, spread love, think it sweet, drink, kill, shot, gotta eat, step it on my feet, spread love, think it. Ah, no, eso no era. Drink, kill, shot, gotta eat, step it on my feet, spread love, think it sweet, drink, kill, shot, gotta eat, step it on my feet, spread love, think it sweet, drink, kill, shot, gotta eat, step it on my feet, spread love, think it sweet, drink, kill, shot, gotta eat. Muy bien, ya terminé con los zócalos. Para mí quedaron recopados, tanto el izquierdo como el derecho. Bueno, el derecho fue el que más me costó porque tenía que realizar la reconstrucción de esta punta que me había quedado pendiente. Entonces, al igual que como lo había hecho allá, lo hice acá. Tuve que reconstruir la parte baja acá donde estaba todo podrido. Bueno, como vieron, hice todos los zócalos nuevos. Este pedazo también tuve que reconstruir. Ya lo pinté todo con pintura de su carrocería, así que esto ya está para aplicarle después el color. Acá coloqué un poco de pintura antióxido porque bueno, cuando hice el trabajo de soldadura acá y el trabajo de desbaste, por supuesto que se levantó un poco la pintura, así que me puse a pintar y para no preparar de vuelta Wash Primer le puse antióxido. De la misma manera que acá que estuve pintando, pero también con pincel nomás. Total, yo tengo que trabajar después todo sobre la carrocería del auto y ahí vamos a corregir
Sí, toda esta parte, acá también, lo mismo del otro lado, me queda el capó, las puertas, la tapa del baúl, un montón de cosas, o sea, hay mucho trabajo todavía por delante. Pero aquí lo que está definitivo y lo que queda es los zócalos con la pintura de su carrocería, o sea, de acá para abajo ya es definitivo, yo no toco más y eso después se pinta con el mismo color de la carrocería. Estoy re conforme como quedó, o sea, sí, si un chapista ve este trabajo seguro va a decir, nah, qué desastre que hizo, ¿no? Pero bueno, yo no soy chapista, seguramente el trabajo iba a ser mucho más fácil si yo compraba los zócalos nuevos, pero bueno, lo hice así y bueno, tampoco estoy enseñando cómo se hace ni enseñando cómo hacer un trabajo de chapista, yo le estoy mostrando, en este caso le estoy mostrando cómo lo resolví yo. Los que me siguen en el canal más o menos ya saben y los que son nuevos están enterándose ahora, yo no soy chapista de profesión, o sea, estoy aprendiendo ahora, practicando con mi auto y porque quiero restaurar y me gusta mi auto y por eso lo estoy haciendo de la manera que lo hago. No quiere decir que se haga así la restauración ni los trabajos de chapa, porque hice un montón de trabajo de chapa ya en el auto y creo que me mandé unos cuantos desastres también, pero bueno, fue así como se me ocurrió a mí que había que hacer y bueno, recolectaba por ahí pedazos de chapa usada y así le fui llevando. Pero yo calculo que sí, si uno compra el panel nuevo es mucho más fácil, quitas los puntos de soldadura y soldás. Y lleva mucho menos tiempo también porque a mí esto me llevó varios días de trabajo. Conforme como quedó, no se nota todos los martillazos que tuve que darle para enderezar la chapa ahí. Trabajo terminado, un paso más, así que espero que les haya gustado el video, gente. Si es así, déjenme un like, no olviden de compartirlo. Suscríbanse a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos y aún no están suscritos, o si mirás mi video y tampoco estás suscrito, suscríbete, es gratis. Y bueno, nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.